3, 2, 1. Hola. ¿Quién empieza? Di algo, maldición. No lo sé. No sabía quién iba a decir. Bienvenidos Acá. sean al podcast, Ta- cuyo nombre todavía no hemos decidido correctamente, pero podemos empezar a llamar el podcast de Memo y Reno hasta que un nombre sea decidido. Ujú, Mi ujú. nombre es René, también conocido como Reno, Eh, Yo soy y previamente conocido como Memo, pero sí, o sea, justo iba a decir, podcast no tiene un nombre y no sé si deberíamos ponerlo a consideración, porque no sabemos si alguien siquiera lo va a oír, así que por no ahora sé. este es un demo, prueba, que quizás o no vea la luz, Exacto, una pequeña. pero... Así que por ahora esto es lo que tenemos. Pero bienvenidos. Si es que alguna vez llegamos a subir esto, obviamente lo estarán escuchando. Exacto. Y bienvenidos sean a un poco de lo que es, a un poco de conversación de lo que creemos, de lo que pasa a veces por nuestra cabeza, opiniones acerca de la situación actual, quizás nuestra excusa para salir del aburrimiento de toda la cuarentena, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que Exacto, hacemos. justo te iba a decir algo así en esas mismas líneas, como que uno de los temas que se me ocurría en la cabeza de qué queríamos hacer del podcast, uno de los temas que quería tratar era ¿por qué vamos a hacer un podcast? ¿Por qué la gente hace un podcast, no? Y sí, obviamente la gente hace un montón por negocios o porque quiere tocar algún tema en específico, pero yo lo hago por plena reflexión. Y para quien lo esté oyendo, Y quizás en un futuro distante, estamos... Entonces, es una cosa entre aburrimiento y ganas. Tanta reflexión interna ya no te ayuda, a veces te vuelves un poco loco. eso sí. ¿Y sabías que de hecho es gracioso, pero tengo entendido que en Amazon todos los micrófonos en general estaban agotados, comenzaron a agotarse, fue de las primeras cosas que se agotaron durante todo el asunto de la cuarentena, del coronavirus Pero y no eso. fue Si no me equivoco, poderoso y magnánimo, o, creo que se agotó. o sea, no lo sé, creo que tiene que ver también con el hecho de las clases y todo eso, que ahora te piden una buena calidad de audio y toda la cosa, Ah, pero... Si no me equivoco, también mucha gente igual estaba recurriendo a hacer podcast y todo, así que creo que no vamos a ser los primeros en toda la ok, situación. entonces no somos únicos, diferentes, ni siquiera un poquito originales. En lo más mínimo. Es lo que te decía. Existe una broma de que todo muchachito blanco quiere tener su propio podcast y que le escucha a dos personas. Uno creo que es la mamá y lo deja así como que en silencio solo para hacerle emocionar o alguna cosa. Es que, maldición, sí, el podcast se ha vuelto el nuevo hagamos el emprendimiento solos, así. Quieres ser tu propio jefe. Tal cual, ¿quieres ser tu propio jefe o quieres tener tu propio hobby? No sé, es una... Pero sí, o sea, realmente O sea, creo que es lo quiero como... hacer como, al menos en lo personal, es como un ver qué pasa, algo mucho más como un momento para reflexionar en el día, creo que es necesario. Yo al menos en lo personal estoy haciendo esto de teletrabajo y me vuelvo loco, no hay un mínimo de Ajá. divisiones para nada, entonces necesito fraccionar mi mente de alguna manera y decía, ok, voy a hacer alguna actividad. Me gusta cantar, me gusta grabar, pero estaba aprendiendo edición y me toma tiempo. Entonces, eso lo tomo para los sábados, pero de lunes a viernes, ¿qué haría? No lo sé. Entonces, me gusta esta idea, tratar aunque sea esto una vez a la semana o ver cómo se da. Claro, o sea, quizás pasando un tiempo, quizás simplemente anotar temas iniciales de todo esto, como que lo que nos ocurre en la semana, traerlo a conversación. De paso, incluso el mismo hecho de poder conversarlo, porque ya es complicado conversar y esto sí resulta. Tú y yo, a lo menos, siempre hemos tenido cosas de qué hablar y supongo que es mejor manera de hacerlo que por mensaje, simplemente una buena llamada, un par de temas, a nuestra opinión al respecto y ya, aquí estamos. Que bueno, nosotros, a pesar de que siempre hablábamos normalmente algo en el día, sí ocurría un momento del día en el que reflexionábamos alguna cosa y dábamos una pequeña opinión sobre algo Eso siempre. y pasaba algo chistoso para nosotros y hacíamos nuestros chistes internos, que a mí en lo personal, pero me toca explicar todo. Entonces, ahorita recién podcast, es como que si el resto pudiera oír el origen de un chiste interno y me gusta esa idea, me gusta compartir. O sea, supongo.
Bueno, un poco de trasfondo también que deberíamos decir es de que somos mejores amigos, nos conocemos desde tercer curso, lo que viene siendo el año 2010. Y pues por aquí seguimos a 3 años de colegio, estudiamos en la misma Ujú, universidad, aunque ujú. diferentes carreras. Y luego, después de diferentes cosas que creo que poco a poco van a comenzar saliendo, dependiendo de los temas que hablemos en el podcast, van a seguir enterándose, pero creo que es un buen trasfondo para comenzar. Sí, creo Ah, que vale la pena como que nos vayan conociendo como cualquier conversación normal. Entonces, creo que es muy bueno explicar quién rayos somos. Y creo que es la mejor forma en la que lo dijiste, porque solo fue un hola, empecemos el podcast y recién nos vamos a introducir, pero sí, sí. pero sí. Bueno, y un poco más de información. Guillermo aquí presente trabaja y yo estoy estudiando actualmente en Canadá. Lo cual podría ser uno del primer tema que tenemos que anotaste Ajá. tú, que es Ecuador versus Canadá y el COVID. Experiencia hasta el podcast pensando por el hotel. Un poco de Hasta el podcast trasfondo. Yo ya me pensaban encuentro... pasando por el hotel. Ok, no, no puse paréntesis, no nada, entonces no es el título, No, pero sí, o sea, no, es lo que quería que la tienes. dinámica, a pesar de que nosotros hablamos, me he dado cuenta que a veces soy el que más te pregunta a ti. Entonces, por eso quise como que, a ver, ¿qué es aquella cosa que nadie ha hablado y cuáles las experiencias más raras para nosotros? En Ecuador no he visto muchos podcasts y tampoco se ha hablado mucho de los temas de cómo es la gente que está estudiando afuera. Entonces, tú ya lo introdujiste, estás estudiando y ahora, y justo quería de igual de la misma forma introducirme al primer tema. Ecuador versus Canadá. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde cuando saliste de aquí y fuiste a Canadá tus primeros años y ahora lo que fue volver? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Qué pasó en Canadá en el COVID? ¿Y qué pasó después de ti hasta el Ecuador y tuviste que quedarte los 14 días en el hotel? Ujú, ujú. Eso es bastante porque, a ver, llevo estudiando ya desde el 2014, 2017, no sé dónde vi el 14, lo siento. Y bueno, yo estaba estudiando acá administración de empresas, la carrera absurda. Y, empecé a estudiar desde el año 2017 ciencias de computación, programación, todo el asunto, pero bueno, es algo muy específico que no viene al caso. Más importante el asunto de países. Es, es complicado de explicar porque al final de cuentas uno yo creo que siempre se va con el amor que le tiene a la Mm, patria, que la gente que uno deja, la familia, en mi ujú. caso mi novia, y al final de cuentas es un poco contradictorio porque uno llega a un país así y son tantas... Hay cosas pequeñas, cosas grandes que te hacen decir, Ujú. wow, tenemos tanto por cambiar. Hay gente que lo puede ver como que por eso estamos así, por eso el tercer mundo, pero puede que sean vistos como opciones para poder avanzar o como para poder desarrollarnos como civilización, como sociedad, O sea, ¿a quizás, qué no te lo sé. refieres? Un poquito más Porque, específico. por Ujú. ejemplo, cosas que me encantan a mí de lo que cuando yo estoy en Canadá o lo que sea. El mismo hecho, por ejemplo, de que cuando tú vayas a algún edificio de cualquier tipo, la persona que vaya al frente de ti es como que hay una persona atrás mío y te abra la puerta y te tenga abierta hasta que tú entres, o por lo menos está de apuro como que te la tenga abierta hasta que tú puedas Mm. sostenerla. El mismo hecho de que estén, o sea, con el pensamiento del resto de personas o un poco más de empatía quizás a lo que nosotros vivimos, pues de por sí eso es un cambio gigantesco que es algo pequeño, es algo que yo creo que es una minucia al final de cuentas, pero es un perfecto ejemplo del tipo de gente que tienes, de la cultura que manejan ellos, de la empatía, como digo. No lo sé, eso es una de las cosas primeras que me pasaron. Yo me acuerdo, por ejemplo, incluso cuando yo ya llegué y fui a vivir en la residencia oficial de la universidad, porque no conocía nada, no conocía sectores, prefería Claro. llegar a algo un poco más costoso quizás, pero por lo menos no tenía que Ujú. preocuparme por eso. Al día siguiente tenía que sacar mi carnet. Por si acaso la residencia es ahí mismo al lado de la universidad. Y fue como que ok, aparentemente tengo que ir al gimnasio, me acerqué
a donde desayunábamos, almorzábamos, que estaban un par de chicos conversando con una de las personas que atendían. Y fue un, hola, disculpen que les interrumpe. Dinos, claro. ¿Saben dónde es el gimnasio? Me dice, a ver, tienes que coger, salir por aquí, pasas por esa puerta. Se queda pensando un rato y dice, no, no importa, ven, te llevo. Y fue como que, no, no, tranquilo, no, no te preocupes, te llevo. Y muchacho, absolutamente de la nada, dijo como que, ok, ya vengo, espérenme nomás. Y solo me acompañó. Y fue como que, o sea, poca conversación. Yo creo que soy bastante tímido y mucho menos en todo. La introducción al país era lo que más creo Paréntesis, que los dos simplemente. somos, teóricamente somos totalmente introvertidos. Entonces, Teóricamente mis nalgas. Yo hice la prueba de 16 personalidades y salí como introvertido en un bueno, 90%. quizás a mí me toca ser un poco más dinámico por mi carrera, pero me mata hablar, interactuar con las personas de una manera en la que tengo que ser tan social. Me vuelve loco, pero trato de hacerlo porque es necesario, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, quería contar eso, ¿no? Para nosotros conversar o hacer mucha conversa y entablar amistades a la primera a la buena de Dios, no es tan fácil. Irónico que estemos haciendo un Sí, podcast. exacto, y raro hacer podcast, pero es porque para mí creo que es un formato sencillo, me permite hablar porque estoy yo aquí, entonces no tengo más con quién, y además te estoy tratando a ti que ya me es costumbre. Eso te iba a decir. Y lo peor de todo es de que ahorita no hay la vergüenza. La vergüenza es cuando ya tengamos que subir esta pendeja. Eso Pero es una bueno, trampa, eso es una volviendo. trampa mental, ¿no? La idea de que, ok, esto sube y aquí muere y ya. Entonces, Claro, o sea, el mismo hecho de que tengamos la potestad y libertad de no poder subirlo da un poco más de confianza al hecho de que sepamos que tenemos que subirlo por alguna razón. Pone más nervios al final de cuentas. No, perdona, En, quise cambiar de tema, eh, pero dale. no, volviendo a lo del es. Son cosas así. Me acompañó, fue como que, oh, no te preocupes, sigue, aquí es lo que tienes que hacer el trámite. Y el muchacho se regresó. No tengo idea de quién habrá sido, soy pésimo para recordar caras y nombres, pero la interacción fue la que se quedó. Y eso, o sea, al final de cuentas, yo sí creo que es algo que la gente sí va a hacer quizás aquí. Que puedes encontrarte a alguien que te apoye, hasta uno mismo ayudado, pero eso, o sea, no lo sé, es un ejemplo quizás, pero es un ejemplo que ha ocurrido en diversas ocasiones con muchas cosas, gente que simplemente se toma la molestia de intentar ayudar. Y obviamente que es un poco hasta de estereotipo el asunto de los canadienses siendo buenas personas, pero creo que es un estereotipo que se cumple De hecho, completamente a la tengo un perfección. concepto sobre eso. Creo que todo cliché nace de algún grado de verdad, de una verdad muy repetida. Entonces sí, está mal suponer que todo canadiense te va a regalar la mitad de su pan y te va a dar todo su dinero gratis, en exceso, ¿no? Pero yo sí creo que cuando uno se inventa estas cosas o opina del resto, que es más o menos a lo que va tu tema de que hay cosas que podemos aprender, ¿no? Al final, yo creo que sí, por eso es lo que digo. Sonían cambios muy complicados al final de cuentas. Porque tienes que poner a todo el mundo de acuerdo y con la viveza criolla que tenemos aquí es algo Mm, bastante complicado de hacerse. Y por eso mismo también es que estamos como estamos con la situación del coronavirus. Es hasta por un poco de falta de empatía, a mi parecer. O por un poco de egoísmo sí, incluso. sí, que de hecho creo que es un tema que tocaremos en otro momento porque es bastante político, polémico. Netamente. Entonces, ajá. Obviamente, aquí rompiendo Ajá, esquemas. no, esperemos no llegar a ser un podcast político ahí. No, no. ¿Cuáles son tus opiniones de Lenin? Y no, mentira. No, 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 no. No. Este es un momento para separarse de todo lo demás, así que no. Meh. En fin. Volviendo al tema de Canadá. Pues son cosas así. Otra cosa que se me viene a la mente, pero eso ya es algo netamente social en un punto de vista diferente. Fue la sorpresa de que, obviamente, de las primeras cosas que tuve que hacer fue sacar una cuenta bancaria para poder realizar diferentes pagos, como el de teléfono que quería sacar, como Ok. pagos de la universidad, pagos de residencia, etcétera, etcétera. Simplemente postar dinero que también había llevado. Los bancos. Los bancos. Número uno, no hay un guardia afuera. ¿Ya?
que tiene sentido. No es peligroso, no hay un guardia afuera. Y de repente es como que tienes, a lo menos en la sucursal de mi banco que tengo allá, es como que tienes o sea, administrativo a la derecha y lo que son ventanillas a la izquierda. Pero las ventanillas simplemente son abiertas. Abiertas en todo el puro sentido. No hay un cristal que te cubra, no hay esos medio bocinas que no se escucha absolutamente nada que te dicen... No hay absolutamente nada, tienes un contacto directo e inmediato con la persona que te tiene en ventanilla. Okay. Son personas sumamente amables. Asumo que eso es más gaje del oficio que cualquier otra cosa. Pero ese asunto de por ejemplo, de que no tengan ese miedo quizás, o que infundan incluso un miedo porque hasta yo me sentía seguro, porque por alguna razón debe que no tienen un vidrio cristal, seguridad, absolutamente nada. Es porque no debe pasar absolutamente nada. Incluso el mismo trauma de que cuando ya estaba esperando a un personal administrativo para poder abrir una cuenta, era como que yo aburrido de toda la situación, como que chuta, no tengo nada que hacer hasta que me atiendan, cuando veo que había más gente utilizando el teléfono. Y fue como que ¿cómo están utilizando el teléfono aquí? Les dejan utilizar teléfonos en los bancos. Y luego incluso hasta vi que el banco te provee wifi. Pues, ¿qué vas a decir? El banco llega a tal punto en el que te da una gorra y te brinda un arma. O sea... Señor, ¿quiere gafas oscuras de casualidad? Quiero una mascarilla, quiero un pasamontañas. Quiero sostener mi revólver porque sé que no hará nada. Así de confiado estoy en nuestro sistema bancario y social. Te prometo, o sea, hasta la fecha cada vez que voy y tengo que esperar alguna cosa, siento ese, no sé si lavado de cerebro o esa voz que me dice como que no puedes sacar el teléfono. Y luego es como que, no, aquí sí puedes, hazlo. Porque, o sea, todo el mundo todo el mundo lo hace y eso no es ningún problema en lo más mínimo. Pero ese es por ejemplo, uno de los, ¿cómo se llaman estos choques? ¿Culturales? ¿Culturales? Sí. Eso. Es un choque cultural al final de cuentas, es como que aquí puedo hacerlo. Y luego, obviamente, cuando uno vuelve acá es como que se da cuenta y son rayos que vivimos. Claro, y te reinicias, o sea, me pongo a pensar, dices, allá, digo, rayos, no debo, volverme loco, friquearme por el celular. Entonces, cuando vienes acá, ¿qué te pasa? Te toca volver a reaprenderlo. O sea, en cierta medida, cuando ves el guardia y el arma es como que ya volví a la realidad. Las últimas veces saqué mi librito del diario de Ana Frank y me ponía a leer esperando. Pero, o sea, no es un reinicio como tal, porque al final de cuentas, más bien creo que el reinicio es cuando vuelvo a Canadá, porque acá es algo que ya he vivido con mucha más frecuencia. Claro. Y obviamente creo que es un ejemplo bastante específico, pero son todo ese tipo de cosas al final de cuentas. Son minucias, son cosas grandes, la calidad de la gente, la forma en la que o sea, socializas mismo, aunque obviamente es un entorno universitario, te llegan los pendejos de 17 y 18 años que quieren conocer el mundo, pero eso es algo más personal que algo más cultural, a mi parecer. Y no lo sé, son mundos completamente diferentes, pero son cosas que uno empieza a apreciar, e incluso no solo apreciar, pero lo que yo me he dado cuenta a raíz de todo esto es una situación de que me ha cambiado la mentalidad, en el sentido de que siempre te dicen que el cambio viene de uno. Pero cuando el cambio viene de ti y el resto de personas no está dispuesto a hacer o incluso te pueden quedar viendo raro, es como que no te da ganas de ser parte del cambio tampoco. Pero últimamente más bien he empezado a decir como que me importa un carajo lo que la gente vaya a estar diciendo o haciendo al respecto de uno ser una buena persona, por lo menos. Uno ser como que el amable, uno ser la persona respetuosa, y eventualmente la gente va a reaccionar a eso. Si es que por lo menos una persona, así como cuando ese muchacho me acompañó al gimnasio para sacar el carnet, si es que yo puedo llegar a causar un sentimiento similar en una persona, yo creo que ya habré hecho un cambio importante. De hecho, te iba a decir, o sea, tu perspectiva se cambió de onda, porque pensé que ibas a decir algo así como que si yo hago algo bueno, pero el resto no lo hace en grupo, no voy a hacer el cambio. Y luego me dijiste, no, más bien un aporte chiquito
genera, aunque sea un impacto pequeño, o al menos para mí lo genera. Y te iba a decir, me es lógico, porque y es bastante probable, o sea, tú puedes darte cuenta, es bastante empírico lo que pasa. Se te quedó la idea de este muchacho que te ayudó a llegar al gimnasio del banco. Bueno, el banco quizás es más institucional, entonces marca una pauta diferente, pero una sola persona que te haya dicho, yo te llevo al gimnasio y a los amigos, espérenme, ya vuelvo, se te va a quedar bastante más tiempo que lo que puede ser, no sé, aquí el típico voy a insultar mientras manejo. O sea, ya estás tan acostumbrado al maltrato que hasta lo dejas pasar. Y cuando pasa algo bueno, a veces no te lo crees, eres un poco hasta paranoico, ¿no? Y dices, wow, o como tú dices, te cala. Entonces lo puedes replicar y eso se vuelve un efecto dominó, quieras o no. Quizás no llegues a ver tú nunca la retribución de lo que hiciste bien, pero sabes que en algún momento a otra persona le genera el cambio. Entonces, no sé, es algo interesante de reflexionar. Que salió de un tema diferente, ¿no? Que era cómo sientes Canadá. Pero me gusta, o sea, tiene esta cosa. Es que yo creo que al final de cuentas toda experiencia, sea lo que sea, te deja algo que aprender o algo, alguna cosa, hasta un mínimo Mm, conocimiento. Pero obviamente que yo creo que cambios grandes son los que más simplemente claro. te van a afectar de manera positiva o negativa, al final de cuentas, cosas negativas que pueden pasar allá o lo que sea, quizás me hagan cambiar para yo poder hacer lo contrario aquí incluso, o cosas negativas que me pasen aquí y yo quiera cambiar allá. No lo Mm, sé, o sea, ahí sí depende tener una mentalidad abierta y un deseo de verdad de cambio, que de hecho, pero por eso lo... quería decirte, tú eres mucho más abierto que yo. En general, me acuerdo que tu primer grupo de amigos online que hiciste era un grupo tan diverso que ni siquiera estos grupos, progres, súper en plan, eh, seamos integrales con todo el mundo, había visto jamás. Y de lo que yo vi de ellos era fantástico, era fascinante para mí. Pero para ti era hermoso porque eran personas, eran seres humanos. Para mí era como un tema de estudio, era como no puedo creer que exista tanta diversidad. Y de hecho eso te iba a decir, como que tanto es así que yo creía que si una persona se iba a Canadá, lo que más iba a encontrar era canadienses. Pero me mostraste incluso a tus amigos en Canadá y son diferentes. Y justo te iba a preguntar de eso. Ya me contaste un poco sobre las instituciones o personas que ves, pero ¿cómo impacta que seas tú, un ecuatoriano promedio que llega a Canadá y se conoce con el resto del mundo? ¿Te abre más la perspectiva, a pesar de que tú ya eres una persona bastante abierta aquí? Yo sí, no es solo por el hecho de ser abierto. Yo creo que ese es el primer paso a lo mínimo. Porque una cosa es que estés dispuesto a hacerlo y otra cosa es cuando ya te llega. Claro. Y comienzas a aprender, o sea, muchas cosas en concreto. Ujú, El mismo hecho, pero o sea, cuando yo fui y primero que a lo menos no sé si es que es una cosa en general o una cosa netamente de mi universidad, pero la gran mayoría de estudiantes de lo que yo he visto no son canadienses. Tenemos una alta cantidad de asiáticos, alta cantidad de musulmanes, alta cantidad de hindúes, alta cantidad. De hecho, hay una proporción de canadienses, sí, pero definitivamente que no son la mayoría. Me atrevería a decir que puede ser más entre asiáticos y los famosos brown people, que obviamente en español suena la cosa más claro. racista de la vida. Pero que eso, por ejemplo, es uno de los cambios a los que me refiero, el mismo hecho de que sea el término apropiado para referirte a ellos. Porque yo puedo decir, y puedo creer, y puedo ser incluso, que no soy racista y de verdad que para mí la gente no va más allá de color de piel, de dónde viene, de qué idioma hablen. Pero es otra cosa cuando aprendes incluso a saber cómo tratar a la Ujú, gente, cómo referirte a ujú. ellos. Obviamente a una persona en inglés que utilices la palabra con N, la famosa, es algo despectivo en un nivel que el latino no va a llegar a comprender porque no ha vivido ese nivel de racismo que existía en Estados Unidos o Ujú. Norteamérica en todos esos años. Y aquí lo dicen incluso en forma de broma y hasta uno ha hecho comentarios al respecto que pueden ser así, obviamente, pero
cuando comienzas a entender el Sí, trasfondo o a la gente, ahí es cuando en verdad empieza sí. el cambio. Porque estás abierto, pero cuando empiezas a vivirlo es que lo ejecutas o empiezas a cambiar al punto que ahora me rehúso a decir la palabra con N en una gran medida. No solo por respeto, porque acá a nadie le puede importar ese Claro. respeto al final de cuentas, pero incluso hasta para acostumbrarme. Porque donde lo pueda decir aquí, hasta en tono de broma, hasta en lo que sea, se me puede terminar saliendo allá porque son culturas diferentes y la gente quizás no está tan dispuesta a comprenderlo como yo lo puedo comprender por el lado de ellos. Que, Pero son no, sí, continúa. de sí con... No, no, di. Que, o sea, te iba a decir que, de hecho, exacto, ejecutar y hacer es diferente. Y puede que mucha gente te diga algo así como que, ok, la palabra con N no afecte nuestro entorno, o sea, ¿por qué lo tienes que hacer? O no estarían limitando tu libertad cuando tú no tienes nada que ver con el tema de la historia, pero no tiene que ver con eso. Y tienes razón, o sea, no es un tema de respeto, es un tema de plena empatía, porque no es me estoy acostumbrando a esto para pasar bien por aquí, sino que es un tema de me estoy acostumbrando a esto porque estoy entendiendo todo una historia, todo un bagaje que no me corresponde y que me personal, el racismo latinoamericano creo que es diferente al racismo norteamericano. Y sí que tenemos, o sea, para mí sí hay muchas palabras que llegan a tener gestos o temas despectivos, pero tienen que ver sí con la raza, pero creo que estamos nosotros asociándolo más al estatus social que históricamente haya ocurrido por un tema de, tú sabes, la colonización y tal. Pero como nuestro tema de invasión europea fue diferente, como tenemos tanta diversidad de color, nosotros no sentimos la ofensa en eso, sino en el tono o en el gesto del resto, que es un poco diferente a cómo se manejan allá. Porque allá sienten que el término tiene toda una fuerza histórico-cultural que aparte, si lo dices despectivamente, eres un completo racista. Pero no es que, adicionalmente a eso, hay una ofensa al término. Yo creo que incluso me atrevería de alguna forma a llamarlo un trauma, pero no lo digo de una forma negativa como tal. Sí, sí, entiendo. Porque honestamente, por todo lo que ha vivido la gente en general, obviamente que van a existir traumas. Quizás la gente ya no lo está viviendo ahora como antes y me alegro por eso. Pero es el mismo hecho por ejemplo, de imaginar una persona a cuyo abuelo o a cuyo padre pudieran haber utilizado el término de una forma 100% racista o discriminante o lo que sea que estemos hablando. Ujú. Que uno sea... Uno es parte de la empatía, supongo, en gran medida. Porque empiezas a pensar que sí, o sea, que quizás deberías cambiar en vez del pensamiento común de la gente, quizás de decir, pero yo no lo estoy diciendo con la intención, tengo el derecho a expresarme así. Ahí es un tema de quién cede y quién no. Ok. Y eso es algo bastante delicado de decidir quién está en lo correcto, gente que se defiende con la libertad de expresión. Ujú. Y gente que en cambio dice, no, es que tus términos, por más que no lo entiendas, nos afectan de alguna u otra manera y eso debería ser una razón suficiente para que tú pararas. Y yo voy más por ese lado porque no entiendo muchas cosas en general, pero si es que algo de lo que yo haga o de lo que diga puede afectar a otros, pues no tengo ninguna razón por qué decirlo, simplemente lo Por paro y ya. supuesto. Claro, es que, ¿qué tienes tú que perder realmente? Si puedes hacer sentir mejor a otra persona. Exacto. Sí, sí. Y de hecho, retomando el tema una vez más, me encanta que a veces nos vamos de onda, pero sí tenemos que tener un poco en línea a pesar de que sea nuestro podcast. Eh, eso, entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo conociste a tus primeros amigos en Canadá? Bueno, el inicio es triste y depresivo, así que eso no cuenta. Que pasé una temporada honestamente solo. Ujú. Yo creo que por asuntos de madurez, por asuntos de ya haber pasado por colegio, universidad aquí, grupo de gente, me di cuenta de que no había problema con pasar quizás una temporada solo, así, con tal de no encontrarme con gente que quizás no aporte nada en mi vida en un inicio y a los que me voy a aferrar simplemente hasta por costumbre o algo. Mm. Me mantuve con calma hasta que llegó un momento en el que conocí a un muchacho de Brasil.
Y él, pues, nos unió en cierta medida el aspecto latinoamericano, pese a que el idioma no era tan compartido. Y comenzamos a conversar, todo agradable, creo que un poco juegos en línea, todo el asunto. Y como obviamente él estudiaba lo mismo que yo, llegó el momento de hacer un proyecto. Y pues fue como que quieres hacerlo juntos y fue un claro, absolutamente no te preocupes. Entonces, este muchacho, aunque una persona increíblemente agradable, no se enfocaba muchísimo en los estudios y terminamos haciendo el proyecto en tres partes. Una parte hacia él, una parte hacia yo, otra parte hacia otro grupo de amigos de él. Y fue que estaban estudiando lo mismo. Y fue un, bueno, pues hagámoslo. Comenzamos, él estaba como en cierta medida intermediario, comparando cosas que yo hacía con la que hacía el otro grupo de amigos que menciono. Y bueno, hasta ahí quedaba inicialmente. Hubo un momento en el que, ¿cómo se llama? Me encontré con todos afuera de una clase. Yo estaba con, bueno, le saludé a la persona, a este compañero de Brasil, que de hecho creo que ya no está estudiando, fue una situación extraña Oh, con él. wow. Y me presentó al resto de personas, me presentó específicamente a un muchacho de Costa Rica llamado Mackenzie, del cual tú ya conoces, he hablado de él, y una chica de India, sorprendentemente no hindú, sino una persona, ¿cuál es el término? Ujú, Punjabi, que de por sí ya es como que un, oh wow, que es un ujú. Punjabi que es toda esa distinción, son cosas que también aprendes al final de cuentas, como te digo, con comenzar ya a experimentar el Ok. mundo como tal. Y bueno, a raíz de eso fue como que un poco de conversación, así en clases, lo que sea, hasta un momento en el que fue como que vamos a ir a estudiar para tal materia, tal examen, tal parcial, lo que sea. Y fue como que puedo unírmeles y fue un claro, ven nomás. Y honestamente ese fue el inicio de toda la situación. Comenzamos ya a ser un poco más por el lado social, un poco más como que de juegos. Creo que esa misma tarde de juegos, si no me equivoco, luego de haber estudiado una buena cantidad, fue como que quieres jugar a algo, ¿qué juegos tienes? Y se volvió una cosa que trascendió a clases, empezábamos primero como que a Ujú. reunirnos así, pero más que eso fue una situación de después de clases, ellos vivían en la otra residencia oficial de la universidad, que era una caminata pequeña hasta ella. Y era una situación de después de clases, vengan para acá, juguemos algo, traigan su computadora o juguemos, qué sé yo, en la Switch algún juego multiplayer. Y empezó lo que ahora son mis compañeros de casa, las personas con las que mejor me llevo, honestamente gente en la que confío muchísimo de ella y eso es por lo menos la forma en la que yo manejé el conocer gente, porque no soy muy bueno para ello y fue como resultó, digamos. Una cosa que lleva a otra, ¿no? O sea, tú no crees, vamos un poco introduciendo, René es ateo, no cree en el destino, ¡Woo! no cree en cosas como la coincidencia, sino que todo es causa-efecto y nosotros somos este mono, como mejor lo pueda entender. Pero para mí es interesante que hayas conocido a un brasileño que no tenía nada que ver contigo, los incluye a todos, los une. La Punjabi ni siquiera era parte del tema latinoamericano. Y aún así estaba ahí, coincidencialmente igual, y tú terminas llevándote con esta gente y terminas teniendo un grupo de amigos que no esperabas tener por tu forma de ser, por el momento en el que estabas. Y de lo que entiendo son gente tan buena amiga tuya que incluso estaban compartiendo habitación, ¿verdad? Sí, al final de cuentas con Mackenzie, con el muchacho de Costa Rica, somos ahora compañeros de casa en una segunda residencia que nos terminamos mudando y pues al final de cuentas un grandioso, grandioso amigo eh, que resultó al final de cuentas simplemente un punto en el que tenemos pensamientos similares en una gran cantidad de cosas, tenemos mucho respeto, creo que por todos y es algo muy importante cuando vas a vivir con alguien quizás o simplemente tener amigos o lo que sea. Y confianza. Y se terminó dando simplemente como pudieron haber sido ellos o como no pudieron haber sido porque resultaron ser quizás personas, qué sé yo, que no me agradaban. Cosa de seguir esperando o seguir buscando, pero terminó resultando aquí. Exacto, cool. De hecho, ahora sí, avancemos en el tiempo
Dime tú, tus últimos días de Canadá, ¿qué pensaste desde el día en que se declaró? Primero, ¿cuándo se declaró la emergencia en Canadá? Porque entiendo que fue una fecha diferente que en Ecuador. Aquí empezó el La 16 situ- de marzo. ¿Cómo fue en Canadá? Sí. ¿Cuándo empezó? ¿Fue antes o después de nosotros? Sabes, fue bastante paulatino, al punto que no estoy exactamente seguro cuando todo ocurrió. Lo que sí recuerdo es de que es después de lo que pasó en Ecuador, porque creo que el Ecuador estaba comenzando a mostrar un poco de cambios un poco más fuertes, pero la situación en Canadá, lo que sí me atrevo a decir un poco fue que fue un poco de la noche a la mañana. Am, en mi caso, de lo que yo me acuerdo bien, es que estaban ya comenzando a hacerse conversaciones un poco acerca de cómo va a ser la situación de la ciudad, de la provincia, porque creo que las provincias tienen mucho más organización o individualidad entre ellas de lo que nosotros tenemos aquí. Y de lo que recuerdo es que ya se comenzó a anunciar que el Ecuador iba a cerrar las fronteras para el 16, como tú dices, para 15 para extranjeros, 16 Ok. para ecuatorianos. El problema de todo esto fue que mi universidad se hizo, o sea, ya estaba como que vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con la educación y terminó decidiendo un poco muy tarde, Mm, porque fue el 15, a eso de las 9:30 de la noche más o menos, que dijeron, no, vamos a pasar todo a clases en línea y pruebas en línea. Regrésense toda la gente que quiera regresarse, si es en la misma ciudad, otra provincia, otro país. Regrésense que ya no hay necesidad de acto presencial en la ok. universidad. Y fue con tan poco aviso que no pude organizar bien la situación de regresarme al día siguiente porque los vuelos comenzaron a agotarse, precios eran absurdos, y fue un poco duro por ese aspecto. Llegó el 16 y ya desde ahí tuve que, obviamente, quedarme en Canadá. Y cómo fue llevada la cosa ahí me parece bastante interesante porque fue lo suficiente o es lo suficientemente similar a lo que tenemos aquí, pero creo que mucho mejor llevado. La gente simplemente accedió de una manera más rápida. No hay toque de queda como tal, uno puede salir a las horas que quiera, eso sí no es problema. Existe el distanciamiento social, en el que si estás en un lugar en público, lo que sea, mantienes tus 2 metros de distancia. Muchos locales están cerrados, a menos que sean de primera necesidad en todo esto, como supermercados, farmacias, ferreterías, cosas así. Y restaurantes únicamente para llevar o para domicilio, que es también lo que está manejándose aquí en este Ujú. momento. Y pues es toda la situación por ese lado fue simplemente la gente acató, la gente que como ellos allá en Canadá, la gente que trabaja allá les dieron como que un seguro o ¿cómo llamarlo? Una bonificación, que cualquier persona que deje de trabajar netamente a raíz de lo que es la situación del virus, como que su trabajo cierre porque no es de primera necesidad, por contagio, por lo que sea, reciben un bono. Exactamente de cuánto no estoy seguro. Un compañero de casa canadiense que estaba trabajando me había explicado, pero no recuerdo exactamente los específicos. Pero hasta el mismo hecho de que la gente podría aplicar tan fácilmente como una llamada telefónica, explicar la situación, llenar un formulario en línea y automáticamente ya estaba recibiendo dinero del gobierno fue... Eso, o sea, muestra el nivel de por cómo la gente al final de cuentas acepta por toda la situación. Tengo entendido que aquí también quieren hacer algo así como un bono de desempleo, pero obviamente como no estaba dispuesto desde antes o no existía nada, ningún precedente, creo que se está llevando, bueno, o sea, de la forma en la que está llevando por ahora, no sé en qué punto se encuentra la Ujú. situación. Oye, Y o sea, bueno, ya que este bono es un bono adicional, porque nosotros tenemos un bono de desempleo de alguna manera permanente. Y no hay tiempos límites, que entiendo, hay otros países en los que te dicen, ok, tienes este tiempo para conseguir un trabajo. No puede tener un bono eh, para toda la vida. Aquí entiendo la dinámica es esa. eh, Se hizo un bono adicional, se dan $70, pero es lo que tú dices, a nosotros nos tocó hacer planes de la noche a la mañana. A pesar de que este tema
del virus es una cosa brutal y que nadie estaba realmente preparado para esto. Nunca habíamos vivido una cosa de esta magnitud, de esta manera. Pero sí que, como tú dices, hay planes de contingencia, hay planes que tú tienes acá. Acá no. Acá nos tocó ver cómo nos organizamos, ver qué es lo que se hacía. Y de hecho, te iba a decir un poco como, ¿no sentiste el tema algo apocalíptico? Porque, bueno, creo que te he hecho varias preguntas, entonces no he dicho nada un poco de mí, pero para mí era chistoso, se sentía un poco como el fin del mundo, eh, y a la vez sentía que eran, ok, no, no es nada tan grave, parece que es un tema procedimental, pasar en unos días. Luego, progresivamente en mi mente, esto me volvió loco, porque fue un, ok, entonces tenemos más tiempo y veía más noticias y entraba en pánico. O sea, realmente eran días en los que me daban depresiones fuertes porque me dolía ver las noticias y habían días en los que renunciaba a estar presente, a pesar de que estaba en mi casa, no podía irme a ningún lado, pero renunciaba a estar aquí viendo noticias o estar pendiente políticamente o ver qué hacía y al único lo que me dedicaba era a estar pendiente sobre cómo funcionaría mi trabajo a través de medios telemáticos y qué haría yo en el momento en el que me quedaría en casa. Casi no me quedo en casa desde que estoy en la universidad. Es decir, desde los 19 hasta la actualidad son 5 años. Entonces, imagínate. Entonces, no sé, y ya en algún punto, por la mitad del mes, del primer decidí que me valía y me acostumbré a quedarme en casa. No me era tan difícil, pero en algún punto, o sea, llegué a este punto medio en el que me intereso, leo lo necesario, veo los temas más importantes a nivel global y lo más importante en la semana que pasa aquí en Ecuador y ya, y sigo tratando de ver qué más puedo hacer yo. Es algo que, no sé, fundamentalmente digo, ¿qué sentiste tú? O sea, porque siento que desde afuera, estar en otro país, no sé si cambia la perspectiva, no sé si dices, se me está acabando el tiempo, ¿a dónde voy? No sé si tenías que pagar la renta y el resto se fue y te quedaste ahí en el apartamento que comparten. ¿Cómo fue? O sea, Sabes que más bien que estando allá no lo sentí tan fuerte como cuando me empecé a enterar toda la situación que pasaba mm, aquí. Estando allá, honestamente, no es que mi vida llegara a dar un cambio de 180, qué gigantesco, que toda la situación. Primero porque todavía estábamos saliendo del mm, invierno, que de por sí es como que un momento en el que pasas tranquilamente en casa, pides más comida a domicilio, etcétera, mm, etcétera. Y simplemente, o sea, fue bastante bien llevado todo a un inicio, mientras hacía mis finales, toda la situación del semestre. Pero cuando comenzaron a salir algunas cosas de acá del país, comenzaron a mostrar videos, comenzaban a mostrar ciertas estadísticas, toda la situación, ujú, que a mi parecer, de hecho, creo que empezó por morbo. Yo creo que es como que, estamos empezando por esto, empecemos a mostrar todo lo que podamos, porque si te fijas, yo creo que al final de cuentas todo se ha calmado muchísimo sí, más. O nos estamos haciendo inmunes e insensibles a la situación en una cierta mm, medida, o la gente ya empezó a mostrarlo, eso ya es un tema aparte, muy psicológico, muy social, pero estando yo allá, cuando ya comencé a ver todas las cosas que habían, eh, fue diferente, fue un poco más de miedo. La razón principal por la que al final de cuentas yo volví fue porque mi mamá, como tú ujú, sabes, es ya tercera edad y estaba pasando aquí sola, claro. netamente sola aquí en casa. Mi hermano no podía venir obviamente por todas las limitaciones, toda la situación, hubo periodos muy largos en los que ella pasó Ujú, sola. Tenía que venir incluso a cuidarla, pero esa preocupación inicial de cómo estar con ella comenzaba a migrar a cosas un poco más, no sé si es que llamarlas enfermas como tal, pero comenzaba a ver videos de gente mayor que fallecía, ok. que fallecían en los brazos de los hijos, de toda la situación, y era hasta un miedo paranoico de decir, tengo que estar ahí para poder hacerme cargo yo de la situación o poder ayudar o verificar que las Mm, cosas están saliendo bien mientras yo me encuentro en otro lado. Es como que la certeza de que todo está bien porque tú estás interviniendo también en ello. de tomar algo de control a una Entonces, situación incontrolable. exacto, al final de cuentas yo creo es algo que he estado escuchando muy Ujú, frecuentemente y es el hecho de que una de las cosas que más te afecta de toda esta situación es la falta de control que tienes sobre todo. sí. Porque en este punto ya no podemos hacer nada más que esperar porque mientras nosotros sigamos
haciendo lo que podamos en un aspecto económico, en un aspecto social, un aspecto humano, con la gente que nos rodea. Ya no hay nada más que podamos hacer. Ni tú ni yo sabemos nada de medicina, ni de virus, ni de absolutamente nada como para poder contribuir en Ujú. eso. Y tengo entendido que esa falta de control es lo que más perturba a la gente, lo que más, o sea, les afecta en toda esta situación. Y creo que eso, en mi caso, se vio amplificado un poco más porque, a falta de control incluso, Ujú. eh, es el hecho de que estoy lejos, te quita más el control aún. Al final de cuentas, tú estando ahí con tu mamá, estando con toda la situación, lo estás viviendo y, o sea, estás por lo menos. Lo mío era como que simplemente enterarme a través de Facebook, el cual tuve que dejar de utilizar como una semana porque ya no podía aguantar más lo que mandaban, todo lo que Claro. mostraban, Y, y, hasta y que en poder Ecuador fue acostumbrarme. sensacionalmente brutal. O sea, el término suena así como alegre, sensacional, pero no, es el tema de que nuestros medios de comunicación estuvieron 24/7 mostrándonos cada aspecto de lo que pasaba aquí, que humanamente fue dolorosísimo. Entonces, no puedo imaginar a una persona que está afuera viendo esto sin ningún otro medio de comunicación más que este. No puedes decir o contrastar o decir qué tan real es esto y qué tan 100% estoy seguro de que lo que está pasando es así o más grave aún. Cosa que nosotros no sabemos a pesar de que estábamos aquí en Ecuador. Imagínate, o sea, yo digo, ¿no? No, o sea, no puedo imaginar cómo te sentías si yo estaba vuelto loco. Sí, a mí me dolía cada muerte que pasaba, cada vez que se hacía más y más trágico el tema, yo me ponía cada vez peor. Era chistoso porque mi mamá un poco me decía, pero ve, o sea, ¿cómo salvas a la patria tú solito? Y era como, sí, yo sé, pero no es la patria, porque aparte, si René es ateo, yo soy apátrida, así, no creo en el concepto del amor a la nación, pero sí que amo a la gente. Creo que el ecuatoriano me encanta y me duele porque es una persona súper honesta, a pesar de que tiene sus altos y bajos. Supongo que en cierta medida sí, pero no lo sé. Al final de cuentas, un poco delicado de toda la gente, al final de cuentas, siempre te va a preocupar la patria mismo, no en el aspecto de patria como concepto, sino como de la gente que está ahí, estar ahí con los tuyos y quizás vivirlo con ellos, experimentarlo con ellos, como quieras verlo, pero el mismo hecho de la familia, de la cercanía, de la gente que quieres o la gente que amas y estar ahí para ellos, yo creo que tiene un peso mayor incluso. Y pues, no lo sé. O sea, fue principalmente de las razones del por qué quería venir y logré al final de cuentas un poquito ya más avanzado de todo esto, que se brindara una situación de vuelos humanitarios que me permitieron venir desde Canadá, organizado por Cancillería, por todo el asunto, y poder pasar cuarentena en un hotel aquí y ya, pasé una temporada netamente solo en la que no podía moverme por 14 días en un hotel y estando tan cerca pero tan lejos como saben decir, pues es... No lo sé, fue algo ya completamente diferente en este punto, que dando visto la hora que estamos ahorita, creo que igual ya se complica y parece que me he quedado solo. Sí, parece que sí. Ah, pues independientemente de todo, creo que me parece un buen momento ahora para acabarlo. No sé qué pasó con el muchacho, el hombre Guillermo, pero son ya, creo que un tiempo lo suficientemente bueno como para poder acabarlo. Por mi parte, y asumo que por parte de él, que me está comentando que se cayó todo, asumo el internet, toda la cosa. Les agradecemos por escucharnos, les agradecemos al final de cuentas por tomarse el tiempo, no sé cuánto tiempo se puedan quedar, se habrán quedado escuchando unos 5 o 10 minutos, nuestra opinión, lo que ha sido nuestras vidas durante este momento, dependiendo, podemos hacer un poco más de esto. Si es que a alguien, por cualquier razón, le gustó, le gusta el concepto, volvió.
Hola, estás muteado. Silenciaste tu micrófono. Y se cayó Ahora estás todo. aquí. Y nos Bienvenido. están... Estoy haciendo la despedida porque pensé que ya te habías ido de No, por no, vida. no, sino que nos están hackeando y ya nos están oyendo. Primer podcast y ya Mal- sabemos que nos quieren silenciar el gobierno y el sistema. Maldito capitalismo. Que se pudre el capitalismo, los Illuminatis, no sé, o sea, no sé qué pasó, estaba hablando y de la nada, estabas hablando tú y dije, ok, le voy a interrumpir porque no estoy seguro si estamos hablando aún, para que me devuelva el audio y solo murió, todo se colapsó, Solo murió. ajá. Igual llevamos 50 y pico de minutos. Yo creo que ya es un buen punto para acabarlo. Igual Le todos. acabamos de una vez, buenas, pero no hicimos un tema más, Reno. Lo sé, sigue. Verás que todavía estamos en esto. Solo despídete. Está bien, entonces espero les haya gustado esta primera vez. Veamos cómo se va dando. Creo que vamos a ir siendo mejores. Un poco, perdón si nos fuimos de onda o no les gusta nuestra voz o alguna cosa así, algún comentario constructivo, ¿no? O sea, si van a poner memes y mamadas. Bueno, no, pongan memes. Los memes están No, buenos. pongan memes, sí, Los memes están exacto. buenos, pero no mamados, o sea, yo sí quiero saber un poco, No, sí, que hagan lo retroalimentar que qué es quieran. lo que, bueno, ya publiquen lo que se les dé. Quiero ver un comentario que diga Pero de preferencia, si quieren alguna crítica algún... constructiva, bienvenido. O sea, siempre podemos Sí, mejorar. sí, sí, bueno, entonces sí, sí, creo que un formato así está bien. Muchas gracias por oírnos. Esperamos continuarlo en otra ocasión, vemos cómo se nos va dando. Nos vemos, muchachos, chao, muchas gracias, gracias a ti, Reno. A ti. Veamos cómo sigue todo esto. Agradezco. Y tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Oye, Adiós, ¿sabes qué? adiós. Nunca decimos algo como que buen atardecer. Todo el mundo, buen día, buena tarde y buena noche, y a nadie le gusta esas horas del día. Pero tú ves todos estos posts de gente inspiradora, es el atardecer. El atardecer y los amaneceres. ¿Eres un tipo de atardecer o amaneceres? Y con eso nos vamos. Es que tengan un buen cenit a las 12 del día en el que el sol está en lo más alto de nosotros. Pero sí, no sé, a mí me gustan más los atardeceres, así que empezaré el siguiente podcast. Que nos vean a Un buen las 6 atardecer. p.m. Va a ser como la radio Tarki con el himno. Nunca he ido. Quiero, ¡Jesucristo! quiero ver. Despiértate a las 5 o 5:30, creo que es, y comienzan a ponerte el himno en la radio Tarki. Es un Hijo cague. de madre, no, no, no. 6 p.m. digo yo, un buen atardecer pega más. Nos vemos. Bye. Adiós.